principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, Ilumínanos y ilumínanos santifícanos. y santifícanos. Muy bien. Entonces ya con esta breve introducción le damos entonces la palabra a la doctora Luz Dari, que va a ser su motivación para este día. Ya tiene cómo compartir pantalla. Recuerda darle a activar sonido para que pueda activarse el sonido con lo que vas a presentar. Ya está ya. Sí, ya está. Padre, buenas Morir noches. dignamente. Sí, ya. Muchas veces hemos escuchado que se identifica aprobar la eutanasia con morir dignamente. Algo está fallando, porque si fuese así, todos los que murieron sin la ley de la eutanasia, sin la aprobación de la eutanasia, habrían muerto indignamente. Quizás esto finalmente sería un engaño o una mentira. Entonces podríamos decir que para morir con dignidad hace falta que tengamos una aprobación social o incluso hacer efectiva la ley de la aprobación de la eutanasia. Yo creería que no. Para poder entender qué es morir con dignidad, debemos tener claro el verdadero significado de dignidad. Hasta ahora se entendía por dignidad el valor que tenía un ser humano por el solo hecho de ser un ser humano, un ser único e irrepetible, con fines propios. Si tenemos claro que es más importante un ser humano que cualquier riqueza material, respetando la dignidad de cada ser humano, eso nos ayudará a vivir y a respetar la supervivencia de todos los hombres. Si vamos agrediendo la dignidad de los seres humanos, acabaremos con nuestra propia existencia. En conclusión, diríamos que la dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. Cuando partimos de esto, entonces el respeto a la dignidad de cada ser humano se convierte en la regla para medir el comportamiento de los hombres con la naturaleza, con los demás hombres y consigo mismo. Respeto a la dignidad es el respeto a la vida del hombre digno. Si no se respeta la vida del hombre digno, se acaba con la dignidad, porque se acaba con la vida. Y es mucho más valiosa la pervivencia de la dignidad del hombre vivo que la desaparición de todo. Algunos piensan que disponer de condiciones de salud óptimas es más importante que defender la vida. Y por eso se está contraponiendo la situación de enfermedad con la situación de vida. Como si estar enfermo supusiese una ofensa a la dignidad del ser humano. La dignidad propia del hombre es un valor singular, es anterior a nuestra voluntad y reclama de nosotros una actitud proporcionada, adecuada. Reconocerlo y aceptarlo como un valor supremo. Actitud de respeto, o bien ignorarlo o rechazarlo. Jesús nos hace entender que nuestra dignidad nace del hecho de haber sido creados por Dios, reconciliados por nuestro Señor Jesucristo y estar llamados a la bienaventuranza de la salvación. Jesús, el Hijo de Dios, encarna la misericordia, porque Él, sin abolir las leyes, da pleno cumplimiento a la necesidad inmediata del ser humano como tal, y nos enseña que no puede haber verdadera veneración a Dios cuando nos falta interés por nuestro prójimo. El actuar de Dios supera las leyes, es más grande y alcanza para que las familias y las personas sean renovadas, no solo a sí mismas, sino para servir y hacer que otros conozcan el verdadero amor en la misma enfermedad, en el dolor y en el sufrimiento. En la etapa final de nuestra vida, todos desearíamos no sufrir, no tener miedos ni angustias, estar acompañados,
ser tratados con cariño, con respeto, tener paz, ver realizado todos nuestros últimos deseos. Por eso es importante humanizar el sufrimiento y el morir. Una extraordinaria ayuda para hacer más humanos los últimos momentos de la vida. Se necesita una cultura de la vida, pero también se requiere una cultura del morir. No solo hemos de promover un desarrollo de la medicina, sino también un desarrollo del ser humano, que ejerce el cuidado, la atención y la protección que necesita el enfermo. Y entonces podríamos hablar de los cuidados paliativos frente a la eutanasia. Los cuidados paliativos se enfocan en el alivio del sufrimiento del paciente y la mejora de su calidad de vida a través del control de síntomas como el dolor, la ansiedad y la depresión. Los cuidados paliativos también se centran en proporcionar apoyo emocional y espiritual, tanto al enfermo como a su familia. En los cuidados paliativos tenemos tiempo para despedirnos de nuestros amigos y familiares, para cuidarlos, para amarlos, para agradecerles y especialmente para escucharlos, acompañándolos hasta el último suspiro de vida. Los cuidados paliativos pueden incluir la suspensión de tratamientos inútiles o agresivos que no mejoran la calidad de vida del paciente, pero no implican la intención de causar la muerte del enfermo o del que sufre. Los cuidados paliativos proporcionan la dignidad humana. La eutanasia, por otro lado, implica poner fin intencionalmente a la vida del enfermo para evitar más sufrimiento. La eutanasia, lo que no sirve, se descarta. ¿Por qué una persona pide que se acabe con su vida a través de la eutanasia? Porque eso va contra la naturaleza. Nadie se quiere morir, nadie quiere sufrir ni padecer dolor. Y desafortunadamente lo único que le ofrecen como alternativa es la eutanasia. Y ni siquiera se nombran los cuidados paliativos. ¿Cómo hemos llegado a esto? Porque es una sociedad individualista. Nadie tolera ni un poco de incomodidad. No queremos sufrir y si la eutanasia se presenta como la mejor alternativa para no sufrir, ¿quién se resiste a la misma? Cuando le damos un sentido a nuestra vida, cuando le damos un sentido al sufrimiento y al dolor, queremos continuar viviendo sin importar cuánto tiempo nos quede para vivir. Una sociedad avanzada debería tener instrumentos para eliminar el sufrimiento, que no sea eliminar al que sufre. La eutanasia se reviste de una aurora benéfica, compasiva. ¿Qué es en realidad? La eutanasia es el acto de acabar deliberadamente con la vida de un enfermo que padece una enfermedad incurable avanzada y que produce un sufrimiento intenso. Y por eso hay gente que dice que es un acto de amor. En lo personal, estoy muy lejos de esa posición. Yo estoy segura que el acto de amor es cuidar del enfermo, del que sufre, del que tiene miedo, del abandonado, del que está solo, incluso del que tiene miedo a morir. En conclusión, los cuidados paliativos y la eutanasia son dos enfoques distintos en el manejo de los pacientes con enfermedades terminales o avanzadas. Mientras que los cuidados paliativos se centran en el alivio del sufrimiento del paciente y la mejora de su calidad de vida, la eutanasia implica poner fin intencionalmente a la vida del paciente para evitar más sufrimiento. ¿Qué significa humanizar? La palabra humanizar deriva de la clásica humanar y le alude tanto a la encarnación del Verbo Divino, Dios hecho hombre, como a una mayor cercanía, afabilidad y ternura para con nuestros semejantes. No es lo mismo ser un ser humano que vivir humanamente. Humanizar es una cuestión ética, tiene que ver con los valores,
con la búsqueda del bien de la persona que se encuentra y de sí mismo en la relación. Humanizar consiste en utilizar la técnica para luchar contra las adversidades de la vida, impregnándola de los valores y actitudes genuinamente humanos, de acuerdo con la dignidad humana. Acompañamiento a las familias. El acompañamiento de las familias y cuidadores del enfermo debe ser un acompañamiento personalizado y de mucho respeto en sus creencias y valores religiosos. Debe ofrecer apoyo emocional y espiritual, oración y meditación, ofrecer los sacramentos si son necesarios y respetar la autonomía del paciente. Los enfermos terminales necesitan más cuidados espirituales. La muerte es el abrazo con el Señor para ser vivido con esperanza. Morir dignamente. Agradecemos a la doctora Luz Dari, entonces, por su presentación. Y en este momento le damos la palabra al padre Orlando para el desarrollo de la primera parte del tema del día de hoy. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo han estado? Muy bien. Buenas noches, Bueno, padre. qué rico, me alegra. Buenas noches, padre. Qué dicha. Me alegra mucho verlos. Y bueno, quisiera que este séptimo bloque de aprendizaje, ustedes me ayudaran un poquito. Les acabé de enviar al WhatsApp de ustedes en el diplomado un pequeño esquema para trabajar. Tiene los títulos que teníamos: morir dignamente, humanizar el dolor, el proceso de morir, actitudes que es preciso cultivar o evitar, y acompañamiento a las familias. Pero antes de desarrollar un poquito este tema, quiero que ustedes me ayuden y vamos a mirar tres conceptos que es muy bien conocido por ustedes, que es intelecto, razón e inteligencia. Luego vamos a mirar pensamiento, entendimiento y conocimiento. Luego finalizaremos con espíritu, alma y cuerpo, las tres partes del hombre. Y si nos queda un poquito claro, ya podremos entender que en ese trío de cuerpo, alma y espíritu está la esencia de cada uno de nosotros y nos ayudará entonces desde ya a humanizar y a prepararnos el buen morir, para morir dignamente, para morir con conciencia, para morir preparados, porque es un proceso que debemos aprender, y no solamente aprender, sino enseñar. Quisiera que alguno de ustedes me ayudara, una persona que me pueda definir intelecto, otra persona razón y otra inteligencia. ¿Quién quiere intelecto? ¿Qué es intelecto? El potencial cognoscitivo es el potencial cognoscitivo racional que tienen los seres humanos. Muy bien. Potencial cognoscitivo. ¿Qué conocemos nosotros de la muerte? ¿Qué potencial estamos desarrollando nosotros con nuestro intelecto? ¿Qué capacidad o qué conocimiento le estamos dando al otro sobre humanizar la muerte, humanizar el dolor? Intelecto,
potencialidad, conocer, razonar, entender, que solamente lo tenemos los seres humanos. Por ello, en este día de este diplomado, nos debe quedar una idea clara. ¿Cómo estoy potencializando el conocimiento del sentido del dolor y del sufrimiento? ¿Cómo estoy potencializando mi conocimiento sobre la muerte para morir dignamente? Alguien que me defina razón. Facultad de los seres humanos para pensar. Pensar. A nosotros a veces nos da miedo pensar en la muerte, porque a veces al pensar en la muerte, pensamos que se nos va a frustrar todos los logros y los éxitos que hemos alcanzado. Una familia, unos estudios, unos bienes materiales. Entonces, mejor no pensamos en la muerte. La razón nos debe llevar a pensar que todo ser humano viene de Dios y vuelve a Dios, y que por lo tanto somos transitorios en este mundo, pero en este pasar, diría por este paseo de la vida, no solamente tenemos que hacerlas felices, hacer feliz mi vida, no solamente hacer de mi vida exitosa, que sea muy exitosa, sino también ganarme el paso a la vida eterna, a la resurrección. Por eso, razonar. No soy eterno. Pensar cómo me estoy preparando de manera intelectual, con el intelecto, para el bien morir y para morir dignamente. Bueno, ¿quién me ayuda con inteligencia? Es la capacidad de procesar esa información, aprender a razonar, resolver problemas de la manera mucho más asertiva para el bien de todos los que nos rodean. Muy bien, la capacidad de resolver problemas. ¿Y cuán difícil se nos hace resolver el problema de mi enfermedad? ¿Cuán difícil se nos hace el problema de resolver, entender y comprender la muerte de un ser querido? ¿Cuán difícil se nos hace resolver el problema de una persona que está desesperada o cuando yo estoy desesperado? Necesitamos la inteligencia, porque la inteligencia nos da las capacidades necesarias para resolver nuestros problemas, nuestros conflictos, porque la inteligencia nos da la capacidad de entender el buen morir, humanizar el morir, sentir que el sufrimiento no es la destrucción, ni es el castigo, sino un momento en la vida para recapacitar en el sufrimiento de toda la humanidad y de manera especial en Cristo, que fue el primero en sufrir. Y aquí quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría? ¿Puede una persona ser sabia sin ser inteligente? Levanto la mano. A ver, doctora. La sabiduría es un don Un don. y la inteligencia es una facultad. Muy Al igual bien. que las tres anteriores son facultades, la sabiduría es un don. Una persona puede ser
sabia y de por sí es inteligente al ser sabia. Una persona puede ser inteligente, pero no necesariamente sabia. Muy bien. La inteligencia nos puede llevar a la sabiduría, pero no toda inteligencia nos lleva a la sabiduría. Sí. Y quisiera que leyéramos esa frase de Carl Sagan. Sagan. ¿Quién la le puede leer? Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también es juicio para manejarla. Carl Sagan, promotor de la búsqueda de la inteligencia. Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. Muchas personas pueden saber muchísimas cosas, pero no necesariamente son inteligentes. Y la inteligencia no es solo información, sino que también es juicio para manejarla. Yo le sumaría algo, si me lo permite. Claro. Y es la parte, o sea, hay un test que a mí me gusta mucho cuando voy a evaluar personalidad y es el 16PF, porque ahí hay un factor de inteligencia, que es esa inteligencia mala cuando es llevada al límite, cuando está en una escala muy alta, y es esa inteligencia que llamamos la astucia, ¿sí? Sí. Entonces, se los voy a describir con un político. Oh, qué bien. Entonces, hay un político que, más bien el presidente de nuestro país, es un hombre muy astuto, tiene una astucia muy elevada, o sea, es, digamos, esa astucia mala de querer conseguir cosas de manera astuta, pero también es un hombre muy inteligente, ¿sí? Es un hombre muy culto. Y uno diría, pero ¿cómo es posible que este hombre, al tener una inteligencia tan alta como la que tiene, no haga cosas de pronto que son muy correctas? Radica en otro rasgo de personalidad que tiene el señor presidente. No estamos hablando de política, estamos hablando de un personaje que es presidente de algún país así de otro mundo. Y ese también tiene un rasgo de personalidad y es un bajo desarrollo moral. Es un factor en el cual la moralidad está muy baja. Eso hace que su astucia malsana frente a ese bajo desarrollo moral le haga hacer malas cosas. Básicamente es el perfil delincuencial del delincuente. Y esa inteligencia, que puede ser muy alta y que uno diría es muy buena, porque una persona inteligente puede llegar a la sabiduría, puede llegar a discernir el bien, no le sirve para nada, porque aquí se está obstaculizando con dos rasgos de personalidad muy fuertes que porque van en una escala, ¿no? Digamos que van en una escala del 1 al 10. Y en ese sentido, pues es una personalidad que tiene grandes conflictos y puede llegar a tener un trastorno muy fuerte de personalidad. Así las cosas, con lo que yo los quiero llevar es que no necesariamente una persona muy inteligente pueda ser una muy buena persona. Para ser una muy buena persona se necesita desarrollo moral. Y el desarrollo moral se da desde los primeros años de vida en nuestra casa, cuando nuestros padres nos enseñan el bien y el mal, ¿sí? Allí empezamos a tener un desarrollo moral, un crecimiento sobre lo bueno, sobre lo malo, y es cuando viene ese don maravilloso de la sabiduría que Dios nos lo imprime, ¿sí? La sabiduría es un don, es un regalo divino, nos permite ser sabios, y si somos sabios, por ende somos inteligentes y tenemos buen desarrollo moral. Muy bien. Muy bien, doctora. Entonces, quisiera que nos quedáramos con esto. Puede que el coeficiente de muchos de nosotros sea muy alto. Puede que nosotros tengamos mucha información de muchas cosas. Muy inteligentes, muy capaces, como le decía la doctora. Pero no solamente tener información es suficiente. ¿Qué se necesita? Juicio para manejar. Y el juicio me lo da la moral, como lo decía la doctora. Por ello, este diplomado para ustedes no puede ser solamente una información de unos contenidos, sino ante todo una experiencia vivida en el corazón. Y quiero felicitarlos a todos, porque el signo que estén en este diplomado
es que quieren tener una experiencia significativa en su vida para ayudarle a los demás. Ustedes podrían estar en la Universidad de Harvard haciendo un diplomado, pero lo están haciendo con nosotros, porque nosotros tenemos un plus distinto por la experiencia que tenemos de Jesús doliente en la cruz, y que Él no se desesperó en la cruz, en la muerte, sino que humanizó la muerte para rescatarnos a todos. Muy bien. Con esto ya intelecto, razón, inteligencia, les queda un poquito claro, y si no, ahí lo pueden repasar. Pasemos a pensamiento, entendimiento y conocimiento. Tres formas distintas. ¿Qué es pensamiento? ¿Qué es entendimiento? ¿Y qué es conocimiento? Unidas las tres, nos da una capacidad muy grande de poder tener claridad sobre humanizar el dolor, sobre el buen morir y sobre cada uno de los procesos que nosotros tenemos que tener a nivel mental, a nivel de pensamiento, a nivel de entendimiento y a nivel de conocimiento. Para uno poder ser un verdadero creyente, lo primero que debe tener es conceptos claros en su mente. Y así podemos tener la certeza, no por emociones, sino por conceptos procesados, madurados y vividos. Bueno, ¿quién me ayuda con pensamiento? ¿Qué es pensamiento? ¿Cómo lo podemos definir? A ver, Lady, ¿qué dice ahí el texto? Bien, ¿qué es el pensamiento? Es la capacidad que tenemos las personas para poder ordenar nuestras ideas, la información que vamos adquiriendo. Muy bien. Pensamiento. Capacidad de la persona de formar ideas. Poder tener una representación en nuestra mente. Relacionarla con otros hasta llegar a un concepto claro. El pensamiento es una cualidad del ser humano. Qué triste sería el día que dejemos de pensar, que llegue el Alzheimer y solamente actuemos por instinto. El pensamiento es un regalo de Dios y es solamente del ser humano. ¿Quién me ayuda con entendimiento? No, estoy abierta, sí. El entendimiento o intelección, en su sentido más común, es la capacidad de pensar. O sea, es también, las tres que nombró el padre son facultades. Facultad de pensar. Le permite a uno discernir entre la relación de las partes y los aspectos de un asunto en común. Ese es el entendimiento. ¿Cómo entiendo yo? ¿Cómo puedo discernir entre una cosa y otra? Muy bien. El entendimiento es la capacidad de discernir. Es un proceso del pensamiento. Un proceso que va a llegar a la otra palabra que vamos a definir, que es conocimiento. El entendimiento en sentido estricto es comprender la experiencia más allá del nivel intuitivo. A veces nosotros somos muy intuitivos, pero el entendimiento me lleva a ir mucho más allá de esa intuición. El entendimiento me lleva a pensar y a entender, que es muy distinto a lo intuitivo.
que uno puede intuir muchas cosas, pero muchas cosas pueden que no sean verdad. Puede ser que esté equivocado. Muy bien. ¿Quién me define un poquito la palabra conocimiento, que está un poquito más larga? Porque aquí es donde me interesa. Nosotros no solamente podemos quedarnos en el pensamiento, ni en el entendimiento, sino que son dos facultades, pensamiento y entendimiento, que me llevan al conocimiento verdadero. Y quien tiene un verdadero conocimiento, tiene mucho ganado en la vida. ¿Quién me ayuda con el conocimiento? Bueno, Lady, ahí es la que yo más veo más cerquita. No sé qué me está pasando que no veo a las otras. El conocimiento, al igual que todas las anteriores, es una facultad también del ser humano que nos ayuda a comprender por medio de la razón alguna dificultad, alguna situación, alguna cualidad incluso, ¿no? O la misma realidad. Y es más, le ayuda, a ver. Yo estoy calladita porque yo hablo mucho. No, doctora, no importa que nos hable. A ver. Bueno, yo digo que el conocimiento requiere trabajo, requiere que podamos tener experiencia, que podamos revisar las cosas, analizar las cosas. O sea, el conocimiento requiere intelección, el conocimiento requiere aprendizaje, el conocimiento requiere tiempo. O sea, yo no conozco las cosas así de a buenas a primeras, como que cualquier cosa, no, sino que necesito conocer, entender, trabajar, ¿sí? Sobre algo para poder tener, es el resultado del tiempo, de la comprensión, del análisis. Muy bien. Ahorita pensemos un poquito. ¿Quién conoce el dolor? Padre, Que lo ha experimentado. ¿Quién conoce el sufrimiento? ¿Quién ha humanizado el buen morir? A ver, muy bien, Snyder, comparte ese yogur con todos. Con todo el yogurcito rico. ¿Quién ha humanizado el buen morir? ¿Quién ha humanizado? ¿Quién ha dicho, oiga, cómo va a ser mi muerte? ¿Cómo estoy preparado? ¿Cómo va a ser mi proceso para mi muerte? Bueno. ¿Les puedo contar una anécdota así rapidita? Claro que sí, doctora. Bueno, el hijo mayor de mi esposo enviudó, él tuvo 3 hijos de su primer matrimonio y su hijo mayor falleció hace 5 años. Cuando él estaba muy, muy grave en la clínica, yo lo que intenté fue llevar a sus familiares, a sus hermanas que estaban fuera del país, a que tuvieran un contacto con él, que pudieran hablarle. O sea, sabíamos que iba a fallecer, ya no lo habían dicho los médicos. Entonces, que pudiera hablar con ellas, que pudiera hablar con sus amigos, que él pudiera perdonarse. Obviamente llegó el sacerdote, se pudo confesar, pudo hablar con él. Pudimos tener un tiempo en familia, compartir, también hubo risas, obviamente mucho llanto, mucha tristeza, pero pensaría que esa es una forma de humanizar ese bien morir. Fue muy doloroso, muy, muy, muy triste. Todavía estamos en duelo y fue hace 5 años. Uno no supera esas situaciones tan traumáticas, le quedan para el resto de la vida marcadas, pero sí tratamos de ser como muy comprensivos con su dolor, con su sufrimiento, acompañarlo y mostrarle pues el viaje que iba a emprender, ¿no? Pensaría que esa es una forma de humanizar ese sufrimiento, vivenciándolo y acompañando al otro. Muy bien. Vamos a mirar 9 tipos de conocimientos que coloqué ahí. Son muchos los tipos, pero el primero, ¿cuál es? Conocimiento empírico.
¿En qué se basa ese conocimiento empírico? En la interacción y la observación. Muy bien. Conocimiento científico, ¿cuál es? Comprensión por medio del método científico. Conocimiento filosófico, ¿cuál es? Nace de las expresiones, de las reflexiones del pensamiento. Conocimiento teológico doctrinal. Se sostienen dogmas de fe y textos sagrados, como también en la experiencia vivida por la fe en Jesucristo. Conocimiento matemático. Utiliza los principios lógicos para la resolución de los problemas. Conocimiento intuitivo. Es aquel que se adquiere a través del sentido común. Conocimiento afectivo. Pues ese es el que se obtiene por medio de las emociones y los sentimientos, como lo indica su nombre. Conocimiento analítico. Es el que se llega por la reflexión lógica. Conocimiento sintético. Es aquel que se utiliza varios enfoques para crear nuevos conceptos. Muy bien. Así podemos entonces concluir esta segunda parte. Pensamiento, entendimiento y conocimiento nos va a hacer a nosotros personas idóneas, no solamente para prepararnos para el buen morir, humanizar el morir y para organizar nuestro proceso, sino también para entender que tenemos que apoyarnos en todos los conocimientos, pero aquí podríamos mirar tres de manera especial, que es el filosófico, el teológico y el analítico. El filosófico porque nos tiene que llevar a pensar, a reflexionar. El teológico porque siempre tenemos que estar pegados de la presencia de Dios. Y el analítico porque nosotros tenemos que analizar, mirar cómo va a ser mi morir, cómo me estoy preparando, cómo preparo a los demás. Muy bien, ahora los invito para que pasemos a la otra parte, que es espíritu, alma y cuerpo. Las tres partes del hombre. Y aquí está la esencia, óiganlo bien, la esencia de poder entender que el ser humano es uno solo en sus tres dimensiones. Quiero invitarlos para que cada uno lo lea en 2-3 minutos, lo que les mandé ahí, y luego compartimos y los analizamos uno por uno. Lo van a leer pausadamente en silencio usted. Muy bien. Ustedes son buenos lectores y saben leer rápidamente. ¿Quién quiere compartir un poco qué entendió por espíritu, qué entendió por alma y qué entendió por cuerpo? ¿Qué es lo más importante en el hombre? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? ¿O los tres? Los tres. Los tres. Tres. Y no se puede estudiar independientemente del uno al otro. Podríamos colocar un grande interrogante. ¿Hay diferencia entre el alma, el espíritu y el cuerpo?
responder, el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Podríamos decir que el cuerpo, podríamos decir que el hombre es espíritu, tiene alma y vive en un cuerpo. Y solo se puede interpretar de manera integral, óiganlo bien, de manera integral. No podemos decir el cuerpo aparte, el alma aparte y el espíritu aparte. Y si es la integralidad de cuerpo, alma y espíritu, todo nuestro ser ha de estar preparado para el bien morir. Y de aquí la importancia de humanizarnos a nosotros y entender que no solamente somos cuerpo, sino que también somos alma y también somos espíritu. Pero leamos poco a poco. ¿Quién quiere empezar a leer? Disculpe, no alcanzo a ver de dónde están leyendo. Donde dice espíritu, alma y cuerpo. Sí, pero creo que un compañero también tiene... Padre compartió en el chat. En el Es chat un lo documento. compartí. Ah, Un documento que se los envía en el diplomado. Sin embargo, yo le estoy socializando ya a Orlando Daniel Araujo. ya, Le socialicé. ¿A gracias. quién más? Empiezo yo, padre, Por favor. Empiece, a María Lucía. por favor. Listo. En el espíritu, Dios mora con espíritu, en el alma mora nuestro yo y en el cuerpo moran los sentidos físicos. Dios nos santifica primero al tomar posesión de nuestro espíritu mediante la regeneración. Juan 3, 5, 6. Luego, al extenderse como espíritu vivificante, desde nuestro espíritu hasta nuestra alma, para saturarla y transformarla. Romanos. Y por último, al vivificar nuestro cuerpo mortal a través de nuestra alma y al transfigurar nuestro cuerpo con el poder de su vida. ¿Sigo, padre? Siga, claro, lee muy bien. Cada uno de nosotros es único, pero tenemos diferentes personalidades. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que todos fuimos creados con 3 partes, un espíritu, un alma y un cuerpo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ya sigue un momentico. Listo. Aquí podemos decir que la palabra de Dios nos ilumina, no solamente en Romanos, no solamente en Corintios, no solamente en Juan, sino también en Tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses. Y nos da claramente que el Señor nos ha creado con un cuerpo, con un alma y con un espíritu, en la integralidad. Sigamos. Sigamos leyendo el espíritu. Listo, padre. El espíritu, como nuestra parte más profunda, es el órgano interno por el cual tomamos conciencia de Dios y tenemos contacto con Él. Es la parte más profunda de una persona. Por medio de esta parte más interna podemos contactar a Dios en la esfera espiritual. El alma es nuestro mismo yo, un intermediario entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Por ella somos conscientes de nosotros mismos y tenemos nuestra personalidad. Nuestra alma percibe las cosas en la esfera psicológica. De hecho, en griego, el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra alma es, ¿cómo lo pronuncio? Pues, que también es la palabra raíz de psicología. Nuestra Psique. Sí, Aquí, listo. a la psique. A la psique, sí. Nuestra alma es nuestra personalidad, quienes somos.
Con nuestra alma pensamos, razonamos, consideramos, recordamos y nos preguntamos. Experimentamos emociones como felicidad, amor, tristeza, ira, alivio y compasión. Y somos capaces de determinar, elegir y tomar decisiones. El cuerpo, como nuestra parte exterior, es el órgano externo. Por él somos conscientes del mundo y tenemos contacto con el mundo material. El cuerpo contiene el alma y el alma es el vaso que contiene el espíritu. En el espíritu, Dios mora como espíritu. En el alma mora nuestro yo. Y en el cuerpo moran los sentidos físicos. Dios nos santifica primero al tomar posesión de nuestro espíritu, mediante la regeneración. Luego, al extenderse como espíritu vivificante desde nuestro espíritu hasta nuestra alma para saturarla y transformarla. Y por último, al vivificar nuestro cuerpo mortal a través de nuestra alma y al transfigurar nuestro cuerpo con el poder de su vida. Muy bien, terminamos de leer diferencia entre el espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios trata al hombre como un ser tripartito. Son tres partes. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Podríamos decir que el hombre es espíritu, tiene alma y vive en un cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo es concebir que el hombre solo puede interpretar de manera integral, es fusionar los tres aspectos que lo construyen. Ignorar uno de ellos es caer en un error. El ser humano es un aparato vivo, magnífico, complejo y extraordinario a la vez. Basta con profundizar todos los sistemas y órganos que transforman nuestro cuerpo para darnos cuenta de la definida y admirable obra de Dios en nosotros. Muy bien. Con esto quiero concluir para que siga el padre Elkin. Sí. Falta la última parte, ¿cierto, padre? Bueno, leámosla. Sí, dice, el hombre no puede hacer una clara diferencia entre el espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, la palabra de Dios sí puede. En Hebreos 4:12 tenemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, lo que demuestra que el hombre se puede distinguir de manera integral, pese que cada componente tiene como función única e importante, pero separa uno del otro, desintegra a el ser humano desde su modo original, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Lo último. Caeríamos en un error muy grande. Separarlos. La muerte no la podemos separar del alma o del espíritu. Si cada uno tiene una función especial, si el cuerpo es de sostenernos, de contactarnos con lo material, si el espíritu es lo que nos da todo el conocimiento y entendimiento y lleva al alma a recrearse, y el alma, que es lo más profundo del ser, que es la que se eleva a Dios y que es la que se compenetra gracias al cuerpo y al espíritu, es lo que nos hace poder tener un conocimiento profundo para así humanizar la muerte, para poder tener un proceso de muerte y para poder morir dignamente. Bueno, muchas gracias, Padre Elkin, Dios lo bendiga. Siguen con ustedes el papel. ¿Puedo decir algo antes de que empiece el Padre Elkin? Bueno. Por eso nosotros los psicólogos católicos tenemos que tener en claro que los enfoques reduccionistas de la psicología, donde se deja por fuera el estudio del espíritu y del alma, ¿sí? Pues no se logra mucho porque no es complementario. Somos la realidad, como bien lo dice el padre Orlante, complementaria del espíritu, del alma y del cuerpo. El alma visto como la psique, ¿no? Porque así es que claro,
tal cual se define desde el griego. Entonces, nuestro enfoque de psicólogo católico es maravilloso porque estamos en esa sintonía. Muy bien. Padre Elkin, adelante. Bueno, yo creo que la muerte, conocida pues desde diferentes culturas a lo largo del tiempo, podemos ver que siempre ha producido o ha generado algunos miedos, algunos temores para el momento que nos llega. Y por eso depende de la concepción religiosa en la que nosotros practiquemos o esa concepción que tengamos de muerte o qué significa la muerte para cada uno de nosotros, pues obviamente que a partir de ello pues vamos a encontrar un sufrimiento, una negación, una indiferencia, nos vamos a sentir omnipotentes frente a la misma, vamos a generar miedos, angustias, y pues son esas actitudes que es preciso que debemos de cultivar o debemos de evitar. Y por ello quiero hacer pues antes de mirar las actitudes una especificación que pues para nosotros los cristianos la muerte solamente es un paso para la eternidad. Yo creo que es una de las concepciones religiosas que tenemos en el mundo cristiano y que cabe bien recordarlas en esta noche, que la muerte, justamente que estamos en la Pascua, estamos conmemorando que Cristo ha vencido la muerte, motivo por el cual, o así pues venga la negación o la indiferencia sobre esta decisión, siempre la mayor esperanza de todos los cristianos, todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Cristo, en la iglesia de Cristo, pues también, así como participamos de la muerte de Cristo, resurgiremos un día de nuevo a la resurrección con la resurrección de los muertos, que lo decimos en nuestro credo, que así como Cristo resucitó, también nosotros hemos de resurgir de nuevo al Padre. Del Padre que hemos salido, al Padre volveremos a ir. Entonces, sin embargo, cuando ya nos acercamos a nuestra parte antropológica, a nuestra parte psicológica, pues vemos que va a generar unas actitudes que se vienen justamente cuando nos dan la decisión de la muerte. Y yo creo que la primera de esas actitudes que nosotros podemos ver es ante la enfermedad y le dicen al paciente, usted se va a morir, pues obviamente que ninguno quiere que le digan esa respuesta en un debido momento de felicidad o ni siquiera cuando va a llegar, está, digámoslo, al borde de su vida, está lo mejor de su vida, enfermedad terminal o enfermedad X, y le dicen usted se va a morir, pues lo primero es una negación, y esa negación la podemos entender no como o sea, que no tenga el conocimiento de que, que tenga el conocimiento de qué va a pasar, sino que es una negación como para huir en cierto modo, y pues por eso vemos que es, no hables de esa realidad, no me digas, no me quiero morir, y en ese mismo sentido pues también podemos acoger una posición cómoda, pero que también causa mucha angustia, y es gusta, me asusta, no lo hablo, no lo pienso, así tengo la idea de que me libero de ella. Es una manera evasiva, es una primera actitud que nosotros podemos encontrar frente a esta cultura del tánatos, que pues obviamente desde diversas culturas ha surgido ese tánatos, que es la muerte que se oponía pues al eros, que era la vida, y aquí vemos nosotros que obviamente que surge esa negación, esa indiferencia entre esas actitudes. Luego vamos a ver otra actitud que se puede encontrar desde allí, y es que creyéndome ello, pues voy a creerme que tengo el poder o el control sobre todo y que puedo inclusive evadir hasta la muerte. Y pues por eso nace el desafío de decir, no, es que yo confío en que yo puedo curarme, que yo puedo sanarme, y a veces es huir también un mecanismo que podemos utilizar, ¿no? O sea, huir de esa realidad, y tomo la actitud desafiante de hacerme omnisciente o potente, es decir, que tengo el poder sobre todo, y queremos retar y controlar inclusive hasta la misma muerte, y lo cual es una forma de negarla, lo que nos lleva pues a vivir tomando muchos riesgos pues tanto para nosotros mismos como para los demás. Y pues un ejemplo de esta actitud lo encontramos pues en algunos de los deportes extremos, ¿no? En conductores irresponsables, e incluso en algunos médicos que se consideran lo suficientemente poderosos para evitar pues la muerte de sus pacientes, y en cierto modo lo que hacen es, lo están llevando a una realidad que fuera de su realidad, les están idealizando una futura cura, cuando realmente pues hay enfermedades que
se saben que el resultado inminente va a ser la muerte. Otro es enfrentarnos, otra actitud que aparece es el miedo o la angustia, y yo creo que aquí se experimentan varias muertes. A diferencia de los demás, estos pensamientos son reiterativos, aparentemente muy profundos y filosóficos. ¿Cuándo moriré? ¿Cómo moriré? ¿Me espera algo después? ¿O iré a la nada? Y estas personas pues se ocupan tanto de estas ideas que se olvidan justamente de enfocarse en su vida y de vivir de la mejor manera en sus últimos días, en su último ciclo. E inclusive esto se puede volver hasta un temor obsesivo de no aceptar la muerte. Y yo creo que aquí podemos hacer una reflexión bien importante, y es que toda nuestra vida es un camino inexorable a la muerte. Es lo único que nosotros tenemos fijo e inevitable para nuestra vida, y es justamente ello, es la muerte, ¿no? Que es algo que no podemos nosotros evitar de ninguna manera. Entonces sería bueno que ahí pues también nosotros tomemos conciencia de ello, ¿no? O sea, que no, que por más que querramos, no lo hagamos. Y en ese sentido también vamos a encontrarnos con otra de las actitudes que se puede desarrollar, y es el realismo y la aceptación. Cuando la muerte llega, ¿cuándo dejaré yo de existir? O sea, es algo que debemos de asumir todos, y que es algo que nosotros pues debemos de cultivar, prepararnos para ese cambio definitivo de nuestra vida, y que por eso sabemos que los que creemos en Cristo, nuestra fe nos lleva a cultivar nuestra esperanza para ir al encuentro con las manos del Eterno Padre, de donde hemos salido, y que a Él volveremos. Y como dice la carta a los Romanos, capítulo 14 justamente, tanto en vida como en muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Es decir, vivimos en esta realidad porque somos peregrinos del cielo. O sea, nosotros somos peregrinos que vamos por este mundo, bien lo dice una canción, que somos peregrinos que vamos por esta tierra buscando la eternidad, buscando la salvación. Que así como nuestra alma, que es inmortal, y la que poseemos nuestra alma es inmortal, pues tendremos que ir a ese Padre que creó esa alma inmortal, que a Él volveremos. Y por eso debemos entonces vivir en la realidad y en la aceptación de que en algún momento cada uno de nosotros partiremos de esta realidad. Y otra de las actitudes que encontramos es que muchos pacientes, ante el sufrimiento, ven la muerte como el descanso, y eso lo vemos prácticamente con la eutanasia, que la eutanasia los lleva a evitar pues esa realidad de dolor, pero no hay, o sea, en vez de ofrecerles un trato digno frente a la muerte, les dicen, no, lo mejor es evitémosles el dolor, evitémosles el sufrimiento y váyanse a descansar. Y obviamente que es un descanso, pero, o una liberación de la enfermedad, pero si lo a la luz de la fe, nosotros los cristianos, al contrario, así como Cristo nos redimió, pues asumimos también que el dolor es un camino de redención. Así como Cristo venció el pecado, liberó el pecado, la humanidad del pecado, pues también nosotros continuamente nuestros dolores seguimos liberando al mundo de ese pecado. Y luego vamos a encontrarnos, pues grosso modo, el tiempo nos apremia, con con los pasos que debemos de tener nosotros en las visitas o con los pacientes con los cuales vamos a estar, como los podemos ver ahí en la pantalla, cada uno de estos pasos. Y pues lo primero importante es siempre decir que todo paciente requiere pues de un tiempo, requiere la dedicación de un tiempo, un acompañamiento del dolor que es bien importante, y ahí es donde pues nosotros tenemos que comenzar también a validar todas las sesiones en esa compañía, mostrando pues el interés y la disponibilidad, pues cuando validamos cada una de las emociones o los sentimientos que nos expresa pues el paciente o la persona que está pasando en este momento por su dolor, comprendiendo y escuchando, dejando hablar pues el tema y las veces necesarias. Yo creo que no hay mejor remedio que ser escuchado. Y otra es pues permitiendo pues todas las emociones, las expresiones, validándolas, y pues cada una de las que cada uno de nosotros pues podemos saber. Hay algo que sí nos especifica aquí que debemos de tener en cuenta, es que ante frases hechas, o a veces no tenemos las palabras que debemos de utilizar para ese momento, lo mejor es hablar, no, es utilizar nuestra comunicación no verbal,
mostrando nuestra comprensión, nuestro apoyo. A veces un abrazo es mejor que comenzar uno a decir palabras de las cuales uno no tiene la plena conciencia de qué van a significar para la persona, o que realmente sienta un consuelo el paciente con esas palabras que nosotros le vamos a dar. Otro pues es respetar los momentos de soledad, ofreciéndole alternativas, y yo creo que pues la compañía y pues las demás partes, como la podemos terminar de ver aquí pues en nuestras filminas, respetando los momentos de la soledad, ofreciendo alternativas si quiere o no quiere estar solo, son momentos que debemos también de tener en cuenta frente a este momento de la muerte, aceptando las diferentes formas de vivir el duelo y animando a realizar las actividades necesarias para el mantenimiento de la salud. Pues eso es lo que nos propone el módulo en esta parte, y pues grosso modo hoy se las doy a conocer. Bueno, muy bien, nos quedan ya 2 minutos. Muchas gracias, Padre Elkin. Vale la pena que cada uno de nosotros podamos preparar nuestras familias. Las familias son muy importantes en el momento de la enfermedad, de estar al lado de la persona enferma o de la persona que está a punto de agonizar, de morir, hacerles sentir que es un viaje muy feliz, que no es un viaje doloroso, sino que es recibir ese premio total de la presencia de mi Señor. Hacemos nuestra oración para terminar. Señor Jesús, en estos momentos queremos agradecerte por estos momentos, por este diplomado, agradecerte por cada una de las familias, personas, profesionales que lo están haciendo. Hoy queremos, Señor, bendecirlos. Queremos, Señor, que tú los tomes, que tú los unjas, Señor. Oramos por la hermana Lucía en este momento, cuando siente el dolor de la partida de su gran fundadora, la hermana María Gracia Italiana, una religiosa tan buena y tan santa que se dedicó a los pobres. Por ello el buen samaritano, su comunidad del buen samaritano, ayudar a los necesitados, a los niños y a los ancianos. Oramos por ella y oramos por el eterno descanso de la hermana María Gracia. Que el Señor nos bendiga a todos y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias.